Gracias Bitrefill por apoyar la producción de este video. Elegir entre las dos hardware wallets de Coldcard disponibles puede llevarte algunas horas de investigación. En este video vas a aprender sobre cada una de las diferencias que encontré entre la nueva Coldcard Q y la Coldcard MK4 para ahorrarte tiempo en tu investigación. Te voy a mostrar sus diferencias en el hardware, en la usabilidad, en el precio y además te voy a dar mis recomendaciones según el caso de uso. Comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link para que accedas a la página oficial de la Coldcard Q y la Coldcard MK4. Y si tienes algunas consultas sobre estas hardware wallets u otro tema relacionado con las billeteras de Bitcoin, puedes reservar una consultoría privada escaneando el código QR o entrando a btcn.es/reservar llamada. En el video pasado aprendiste sobre cómo comenzar a utilizar la Coldcard Q. Hice el unboxing, el tutorial desde cero y te di mis comentarios. En junio de 2023 hice lo mismo, pero para la Coldcard MK4. Y ahora llegó el turno de hacer la comparativa. Te quiero aclarar que en este video voy a hacer hincapié solo en las diferencias entre ambos dispositivos. No te voy a dar todos los detalles de cada uno de ellos, aunque me parece bueno aclararte que en este caso en particular, los dos chips de seguridad, el procesador, la memoria flash y la conexión NFC son iguales para ambos dispositivos. Si quieres ver cómo funciona cada uno de ellos, te invito a que veas los videos tutoriales donde hice el análisis más al detalle. Comencemos con la comparativa. La Coldcard Q fue lanzada en 2024, mientras que la Coldcard MK4 se lanzó en 2022, luego de una evolución de varios años desde que se lanzaron la MK1 en 2018, MK2 en 2019 y MK3 en 2020. Uno de los grandes puntos de diferencia es el teclado. La Coldcard Q tiene un teclado del tipo QWERTY con 55 teclas en total, incluyendo las teclas para moverse hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, como también las de Cancel y Enter. Por su parte, la Coldcard MK4 tiene un teclado de 12 botones al estilo de una calculadora tradicional. Quizás te preguntes, ¿agregaron el teclado solo para ingresar la frase de recuperación y la passphrase más fácilmente? La respuesta al día de hoy es que sí. Se utiliza principalmente para eso. Sin embargo, esto puede cambiar en el futuro porque el equipo de CoinKite está desarrollando un protocolo llamado SAT-Link que permite el intercambio de información entre dispositivos sin necesidad de confiar de un tercero, tal como se puede ver en esta demo que presentó MBK, el fundador de CoinKite, y Jack Dorsey durante el evento de Nostracia. El dispositivo físico tiene la misma forma que la Coldcard Q, aunque internamente tiene una conexión de Wi-Fi y Bluetooth. Pero quizás puedas utilizar en el futuro la Coldcard Q para comunicarte en este mismo protocolo utilizando NFC o algún otro método de conexión. Te dejo el link en la descripción para que veas el video completo de la presentación. El hecho de tener este teclado más grande naturalmente impacta en las dimensiones y la Coldcard Q mide 120 x 75 x 22 milímetros en la sección más ancha, mientras que la MK4 mide 86 x 50 x 7.5 milímetros sin el cobertor. Naturalmente, el peso varía y la MK4 es de 30 gramos, mientras que la Q triplica ese peso al pesar 93 gramos sin baterías. Antes de continuar con la comparativa, quiero agradecer a Bitrefill por apoyar la producción de este video. Bitrefill te permite comprar cosas online y físicamente con Bitcoin, incluyendo Lightning Network y otros activos digitales. Todo esto sin necesidad de bancos y sin ningún registro. Ofrece más de 10.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países, incluyendo España, Argentina, México, Colombia y los Estados Unidos. Y hace poco lanzaron el servicio para comprar una eSIM para comunicarte donde quieras que estés. De hecho, lo usé cuando viajé a Portugal y me funcionó muy bien. Y también recientemente lanzaron su tarjeta de débito que puedes cargar con tus bitcoins, ya sea mediante transacciones on-chain o Lightning. No es necesario crear una cuenta de Bitrefill, pero si lo quieres hacer, solo requiere un correo electrónico y una contraseña sin verificación de identidad. Y eso no es todo. Si utilizas el código BTC en español en el checkout justo antes de pagar, obtienes un 10% extra de Bitcoin en el chargeback para tu cuenta. En la descripción te dejo el link directo a Bitrefill. Ahora sí, continuemos con la comparativa. Otro de los grandes puntos de diferencia es la pantalla. La pantalla de LCD de la Q es 4 veces más grande que la MK4, con un tamaño de 2.3 pulgadas y una resolución de 320 x 240 píxeles, versus los 128 x 64 píxeles de la MK4. Si hacemos una comparativa visual entre ambos dispositivos, esta diferencia se hace notar a favor de la Q. Respecto a la conectividad, ambos tienen conexión mediante una conexión USB-C para intercambiar información y para el suministro de energía.
Además, ambos soportan el intercambio de información mediante NFC y también soportan el intercambio mediante una tarjeta microSD, aunque la Coldcard Q tiene dos tarjetas, mientras que la MK4 tiene solo una. Un detalle a saber es que la Q, el slot de la tarjeta microSD, no utiliza resortes, ya que las tarjetas quedan expuestas para tener un fácil acceso con los dedos y no necesita de un sistema de resortes que puede fallar. A su vez, la Coldcard Q tiene un lector de código QR para capturar información y al tener la pantalla más grande, también permite el envío de información desde la Q hacia otros dispositivos en ese mismo formato. Más adelante te voy a dar más detalles sobre sus componentes y su funcionamiento. Otra de las diferencias es la fuente de energía. En la Coldcard MK4, el requerimiento de energía de 50 mAh a 5 volts se ingresa mediante una conexión USB-C, ya sea conectándose a una fuente externa o a una batería de 9 voltios mediante el adaptador llamado Cold Power, que tiene un precio de $25. Por su parte, la Q tiene incorporado un compartimiento para colocar 3 pilas AAA, incluso puedes usar las que son recargables y a su vez, para el caso en el cual no tengas las baterías, puedes también conectarla mediante la conexión USB-C a una fuente externa para satisfacer la demanda de 75 mA a 5 volts. Si quieres aprender todos los detalles para utilizar la Coldcard Q, como por ejemplo cómo usar multifirmas, cómo configurar la frase de recuperación o passphrase, cómo utilizar la conexión NFC, cómo funciona el disco virtual, cómo crear una billetera falsa y muchos otros detalles, ingresa a btcn.es/curso Coldcard Q o escanea el código QR para acceder al curso donde te explico todos los detalles. El lector de código QR es la gran novedad de este dispositivo y la razón por la cual se llama Q. Por esta razón, me parece importante ahondar con más detalles sobre su funcionamiento. Veamos sus componentes y funcionamiento. El primero de los tres componentes es un LED blanco, que se encarga de iluminar la superficie donde está el código QR que se quiere leer, y se enciende en el caso de escasa iluminación. El segundo componente es una cámara que se encarga de tomar una foto al código QR. Y el tercero es una luz roja con una frecuencia específica que sirve para que la cámara enfoque correctamente la superficie que contiene el código QR. Cuando se presiona el botón de código QR que está en la parte superior izquierda del teclado, se activa el sensor y la luz roja se enciende. En el caso que haya poca luz, será necesario prender la luz blanca utilizando el botón que está abajo a la izquierda. La luz roja permite al usuario identificar bien dónde está apuntando la cámara. Si la luz sigue encendida, te recomiendo que alejes el dispositivo suavemente hasta que la luz roja se apague. No es necesario subir o bajar al estilo de un escaneo, ya que la cámara es quien captura la imagen del código QR. En el momento en el que la luz roja se apaga, significa que el código QR ha sido capturado por la cámara y da comienzo al procesamiento de la información. Uno de los grandes casos de uso del lector de código QR es que puedes importar claves privadas temporales y así firmar transacciones sin que la clave privada se guarde necesariamente en el chip de seguridad del dispositivo. Esto se dice que es el del tipo de funcionamiento stateless, ya que no se usa el chip de seguridad, sino que se utiliza la memoria temporal del dispositivo que se borra tan pronto se apaga el aparato. En el tutorial te muestro cómo hacerlo importando una clave privada creada con SeedSigner. Si hablamos de los colores, la Coldcard MK4 tiene una gran variedad de colores, comenzando por el transparente, rosa, azul, naranja, violeta, negro, rojo, oro o fluorescente. La Q, por su parte, al momento de publicar este video, ofrece solo la opción de transparente. Finalmente, el precio. Al momento de publicar este video, la Coldcard Q tiene un precio sin considerar impuestos ni costos de envío de $200, mientras que la MK4 tiene un precio de $158, es decir, una diferencia de tan solo $42. En el link en la descripción puedes ver el precio actualizado en el caso que veas este video pasado mucho tiempo desde la publicación. Sin dudas, ambos dispositivos están pensados para usuarios intermedios y avanzados, y sin duda, que aumentan la seguridad y usabilidad de tus bitcoins. Si estás pensando en comprar una hardware wallet y no tienes la Coldcard MK4, te recomiendo que compres la Coldcard Q, porque por tan solo $42 de diferencia vas a comprar un dispositivo con una pantalla más grande, el teclado completo, el lector de código QR con 2 slots de tarjeta microSD y con mayor protección de uso al mediano y al largo plazo. Y si ya tienes la Coldcard MK4 y la usas con mucha frecuencia, entonces te recomendaría que compres la Coldcard Q porque te puede ahorrar mucho tiempo en el proceso de firmado de billeteras y sobre todo para multifirmas y con passphrase. Si tienes la Coldcard MK4 y no la utilizas con frecuencia porque tienes tus bitcoins guardados a largo plazo, en ese escenario no veo la necesidad de que compres una Q, ya que el nivel de seguridad es básicamente el mismo. Recuerda que en la descripción te comparto el link para que accedas a la página oficial de Coldcard Q y Coldcard MK4. Y si quieres aprender más de la Q, ingresa a btcn.es/curso Coldcard Q o escanea el código QR para acceder al curso donde te explico todos los detalles. Y en tu caso, ¿comprarías algunas de estas dos hardware wallets?
Y si decides comprar alguna de estas, ¿por qué lo harías? Déjame tu comentario acá abajo. Y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video a tu izquierda te comparto el video tutorial de la Coldcard Q y a tu derecha la playlist con todos los videos de los dispositivos para guardar la frase de recuperación en formato metálico. Nos vemos la próxima.